El asesino silencioso que vive en tu pecho. Existe una forma de morir que los médicos conocen desde hace décadas, que los datos confirman repetidamente, pero que casi nadie discute abiertamente en consultas de rutina. No es cáncer, no es un accidente de tránsito, no es ninguna enfermedad exótica contraída en un viaje. Es tu propio corazón funcionando aparentemente bien, bombeando con normalidad, sosteniendo toda tu rutina, hasta el segundo exacto en que decide detenerse. Y el detalle que más perturba a cualquier profesional de la salud que trabaja en urgencias: la gran mayoría de las víctimas se despertaron ese día sintiéndose en perfecto estado. Eso no es coincidencia, no es mala suerte. Es la biología funcionando exactamente como fue programada, y es precisamente esa programación la que puede matarte. Hoy vas a entender por qué el corazón humano es capaz de ocultar su propia destrucción durante años, cómo un proceso silencioso se instala en tus arterias, sin dolor, sin aviso, sin ninguna señal perceptible, y qué existe de concreto y disponible hoy para detectar ese proceso antes de que se vuelva irreversible. Pero primero necesitamos entender qué es lo que realmente está en juego aquí. El corazón es el único músculo del cuerpo que nunca descansa. Desde antes de que nazcas, aún dentro del útero, hasta el último segundo de tu existencia, se contrae y relaja más de 100,000 veces al día, 7 días a la semana, sin pausas, sin vacaciones, sin tolerancia a los fallos. Para sostener ese ritmo absurdo, necesita un suministro constante e ininterrumpido de sangre rica en oxígeno, entregado por una red de arterias que envuelve toda su superficie externa, como raíces abrazando una piedra. Cuando esa red comienza a fallar, aunque sea parcialmente, aunque sea en silencio, todo lo que ese músculo sostiene comienza a fallar también. El problema central es que ese fallo rara vez se anuncia como un trueno, se instala como neblina. Lento, gradual, invisible, hasta que de repente ya no lo es. Durante años, las paredes internas de esas arterias van sufriendo agresiones que no puedes sentir. La presión arterial crónicamente elevada, actuando como una presión hidráulica constante contra el revestimiento interno de los vasos. El exceso de azúcar en sangre provocando inflamación química en las células que forman ese revestimiento. Las grasas oxidadas circulando y depositándose en puntos microscópicos de lesión. Cada uno de esos factores actúa de forma continua, silenciosa, como papel de lija pasado día tras día sobre una superficie que nunca puedes ver. Y cuando ese revestimiento comienza a romperse en puntos microscópicos, el cuerpo hace exactamente lo que fue programado para hacer: intenta reparar. Envía colesterol LDL para tapar los agujeros como masilla de relleno. Moviliza células inmunológicas para inspeccionar la reparación. Esas células absorben el colesterol, se hinchan, se endurecen y forman lo que la medicina llama placa aterosclerótica. Una capa que crece, que se consolida, que empieza a ocupar espacio dentro de la pared de la arteria. Pero aquí está el mecanismo que prácticamente nadie conoce y que es responsable de miles de muertes que podrían haberse evitado. La arteria se expande para acomodar la placa, manteniendo el flujo normal. Tú vives, trabajas y duermes bien, sin sentir absolutamente nada. Este proceso tiene un nombre técnico. Se llama remodelación vascular positiva. Y es uno de los mecanismos más traicioneros que ha producido la biología humana, porque fue desarrollado para proteger y termina, en muchos casos, matando. La consecuencia directa de ese silencio es devastadora cuando miramos los números con honestidad. En aproximadamente la mitad de los casos de enfermedad cardiovascular en hombres, el primer síntoma registrado es la muerte súbita. No un dolor leve que sirvió de advertencia, no una internación que dio tiempo para tratar. Muerte. El cuerpo no emitió alarma, porque la alarma fue neutralizada por la propia adaptación que debía ser protectora. En las mujeres, los números son igualmente alarmantes, con el agravante de que las señales, cuando aparecen, son frecuentemente atribuidas a otras causas. Entonces, ¿qué transforma ese proceso silencioso en un colapso fatal? La placa dura y calcificada
es paradójicamente menos peligrosa en el corto plazo. Está fijada y es estable. La que realmente mata es la placa joven, blanda, repleta de material inflamatorio y cubierta por una membrana tan fina como papel mojado. Cualquier pico de presión o esfuerzo físico repentino puede romperla fatalmente. Cuando se rompe, el contenido inflamatorio se derrama directamente en el torrente sanguíneo. El cuerpo interpreta eso como una hemorragia interna de grandes proporciones y reacciona a velocidad máxima. Moviliza plaquetas, forma un coágulo. En cuestión de minutos, ese coágulo crece hasta obstruir completamente la arteria afectada. El flujo se detiene. Y a partir de ese instante, cada minuto que pasa sin intervención es músculo cardíaco siendo destruido de forma permanente e irreversible. 20 minutos para que comience el daño irreversible. 90 minutos para que el tejido muscular se transforme en cicatriz fibrosa. Y el tejido cicatricial no bombea sangre, solo ocupa el espacio donde antes había músculo vivo. Existe todavía un segundo escenario, menos conocido, que afecta especialmente a personas activas y aparentemente sanas. Imagina a alguien de 50 años, disciplinado, que se ejercita regularmente y tiene análisis de sangre dentro de la normalidad. Durante un esfuerzo físico intenso, esa persona no siente dolor en el pecho, siente debilidad, mareo, náuseas, una sensación difusa de que algo no está bien. Lo atribuye a la deshidratación, al calor, al cansancio acumulado. En el hospital, los médicos encuentran en la sangre una proteína llamada troponina, liberada cuando las células del músculo cardíaco se rompen y mueren. Está teniendo un infarto. Pero cuando los médicos examinan las arterias, no encuentran una obstrucción total, encuentran un bloqueo del 50%. ¿Cómo es posible? Porque en reposo, un bloqueo del 50% es tolerable. El corazón recibe lo que necesita. Pero durante el esfuerzo intenso, cuando la demanda de sangre se dispara, esa arteria parcialmente comprometida simplemente no puede entregar el volumen necesario. La demanda supera el suministro. El músculo comienza a sufrir por falta de oxígeno, y el daño se instala incluso sin obstrucción completa. En cuanto a las señales, es fundamental abandonar el guión del cine. En los hombres, el infarto clásico aparece con presión intensa en el pecho y dolor que irradia hacia el brazo izquierdo o la mandíbula. Pero en muchas situaciones, y especialmente en las mujeres, lo que aparece es fatiga extrema, sin motivo aparente, falta de aire desproporcionada a cualquier esfuerzo, náuseas persistentes, mareo o una sensación vaga y profunda de que algo está mal. Muchos esperan. Lo atribuyen al estrés, al mal sueño, al ajetreo de la semana. Y ese tiempo perdido esperando es exactamente el tiempo que el tejido cardíaco no tiene disponible. La buena noticia concreta es que existen herramientas capaces de ver ese proceso antes del colapso. El score de calcio coronario es un examen de imagen rápido que detecta y cuantifica el endurecimiento de las arterias causado por la acumulación de placa calcificada. Un resultado de 0 indica arterias sin calcificación detectable. Valores progresivamente más altos indican un riesgo real, medible y estratificable. La angiotomografía coronaria va más allá del calcio. Puede identificar también la placa blanda, aquella que aún no se calcificó, que es completamente invisible en los análisis convencionales de sangre y que representa el mayor riesgo de ruptura inmediata. Esos exámenes no son experimentales. No son procedimientos raros reservados para casos extremos. Existen, están disponibles y simplemente no forman parte de la conversación médica estándar, porque el sistema de salud fue construido predominantemente para tratar lo que ya entró en colapso, no para mapear lo que se está formando en silencio. El corazón no pide socorro en voz alta. Trabaja en silencio, compensa en silencio, se deteriora en silencio y en muchos casos se detiene en silencio. Controlar la presión arterial de forma consistente. Mantener los niveles de azúcar en sangre estables a lo largo del tiempo. Practicar ejercicio físico regular con intensidad adecuada. Investigar activamente el estado de tus arterias antes de que aparezca cualquier síntoma. Esas no son recomendaciones genéricas de estilo de vida. Son las únicas intervenciones con evidencia sólida para interrumpir el proceso que describimos aquí. No presumas que estás bien porque te sientes bien.
Lo que no duele puede estar formándose ahora mismo, en silencio, esperando el momento equivocado para aparecer.